Hola, bienvenidos. En esta oportunidad les quiero compartir algo de gran importancia en mi colección, el fútbol, y por supuesto sus apasionantes campeonatos mundiales, recopilados desde hace ya varias décadas atrás en estos fabulosos álbumes. Hay muchas editoriales en el mundo, pero sin duda el grupo Panini es desde hace los años 60 aproximadamente, inicio de los 60, la más importante de todas. Y desde este mundial empezó su licencia con FIFA para cada 4 años complementarnos la fiesta futbolística por excelencia. Imagínense, un campeonato mundial es sinónimo del álbum de figuritas. Esta edición del álbum México 70 que tengo aquí, que es parte de mi colección, no es un álbum propiamente dicho. Es un álbum pero con sus figuras impresas, que sacó en las previas al Mundial de Rusia 2018 un diario aquí en mi país, Perú, el diario Depor, un diario que ya no está. Aprovechando toda esa fiebre que teníamos por acá, luego de regresar a un mundial después de tanto tiempo. Recuerdo con mucha alegría esas emocionantes semanas. Recuerdo levantarme muy temprano para ir al kiosco y pagar el diario y aumentarle un monto más, creo que eran 8 soles, para que me den el álbum. Había que hacerse amigo del kiosquero para que te guarde porque se acababan rapidísimo. Mientras más temprano ibas al kiosco, más posibilidades tenías de conseguirlo. Anécdotas que quedan, ¿no? Recordando épocas bonitas. Y dicho sea de paso, para los coleccionistas que por temas generacionales no habíamos podido conseguir los álbumes más antiguos, era una gran oportunidad de tenerlos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hoy un álbum original de la época de por ejemplo, de México 70, lleno, es aparte de ser casi imposible de conseguir, demasiado caro si tienes la suerte de hacerlo. Pues bien, dicho todo esto, empecemos con la revisión del álbum. En mi afán por ser un poco más didáctico y diferenciarme un poco de otros videos, yo puse algunas leyendas, algunas figuras impresas, ¿no? La letra C se la puse al equipo campeón. Aquí la representé de esta manera como una guía. Esto que parece una pelota, traté de hacer una pelota, se la puse al goleador. Y este check a los jugadores destacados del presente torneo. ¿En qué me basé para elegir a los jugadores destacados del presente torneo? Recordar que solamente 4 mundiales tuvieron equipo ideal oficial, desde el 94 hasta el 2006. En los demás no fue así. Entonces, específicamente para este mundial, investigando en internet, encontré 3 fuentes de diferentes medios de la época que hicieron sus equipos ideales. A eso le sumé el equipo ideal que se hizo en retrospectiva, también en el año 2014 por otro medio periodístico no oficial, así como una enciclopedia que tengo de álbumes antiguos de la editorial Océano Española. Junté todo eso y los jugadores que más se repetían los seleccioné para aparecer en el equipo ideal, además de haber visto algunos videos y saber un poco de este torneo, ¿no? La primera diferencia que vemos con respecto a álbumes posteriores es que la fase de clasificación de cada selección aparecían de esta manera, en el reverso de la portada, ¿no? Igual lo veremos en la parte posterior. Aquí la presentación, que básicamente es lo mismo que otros álbumes de mundiales, a diferencia de que quizás las figuras sean un poco más pequeñas. Aquí teníamos el logo de la FIFA, la mascota, la copa de ese entonces y así, ¿no? Aquí como vaticinando un poco Panini en lo que se convertiría en nuestros días, ¿no? Tenemos una recopilación de los álbumes anteriores, algo que por obvias razones Panini en su momento sacó ninguna colección. Aquí se ponía al día y teníamos al primero, Uruguay 1930, en el que campeonó la selección anfitriona y destacaban algunos futbolistas del torneo, ¿no? Acá teníamos a Sea de Uruguay, a Andrade también de Uruguay y a Stabile de Argentina. Luego pasábamos a Italia 34, donde la anfitriona también se quedó con el título. El póster de la época, los futbolistas destacados de este torneo, ambos italianos, Schiavio y Orsi. Una imagen de la semifinal de Italia contra Checoslovaquia. Luego teníamos el Mundial de Francia 38, donde volvió a campeonar Italia. Destacó este señor, Piola de Italia, así como Leonidas, el legendario Leonidas de Brasil. Acá una imagen de la gran final de Italia ante Hungría. Luego se entiende que por las dos guerras mundiales, tanto en el 42 como en el 46, lamentablemente no se celebró el campeonato y esto se retomaría recién en el Mundial de Brasil 1950, donde campeonaría esta aguerrida selección uruguaya, luego del histórico Maracanazo, destacando a Gigia y Schiaffino, grandes jugadores uruguayos, así como el brasileño Ademir.
Luego pasábamos a Suiza 54, donde campeonó Alemania y destacó este jugador Rahn, alemán, así como los húngaros Puskás y Kocsis. Este Puskás muy conocido, muy famoso. Nótese que en la antigüedad Hungría tenía un gran equipo, no sé qué ha pasado con ellos ahora, en fin. Luego teníamos el Mundial de Suecia 58, donde campeonó esta selección brasileña y empezaba a forjarse la leyenda del Rey Pelé. Destacó en este campeonato por parte de Brasil Djalma Santos y Didi, este muy conocido por estos lares, ya que precisamente en México 70 dirigió a la selección peruana. También teníamos al goleador francés Fontaine. Luego en Chile 62 volvía a campeonar Brasil, destacando a Garrincha, el gran Garrincha, un jugador que no tiene el reconocimiento que merecería a mi opinión personal, así como a Marildo. También teníamos al húngaro Albert. Luego en Inglaterra 66 campeonaría la selección anfitriona, qué bonito el póster de este mundial, y destacando a su futbolista Hunt, así como el goleador portugués Eusebio y el argentino Albrecht. Nótese que había un pequeño fixture, ¿no? Al ser menos países, había menos partidos, y de esta manera lo podía resumir Panini, ¿no? Luego ya vamos al presente campeonato. A partir de aquí empezó Panini, cubriría este mundial. Tenemos acá un fixture que yo, en mi afán por interactuar con mi álbum, bueno, el fútbol es sinónimo de acción, e interactuar creo que no está tan mal, escribí, apunté todos los partidos. Una sola imagen, una sola foto de un estadio. Posteriormente Panini desarrollaría más esta sección. Aquí tenemos al mítico Estadio Azteca y acá la selección anfitriona del torneo, ¿no? México 70, el primer mundial del que Panini sacó un álbum de figuritas. Aquí miren el escudo de la época de la selección mexicana, su bandera y los jugadores. Esta selección anfitriona llegaría a los cuartos de final en este torneo. Aquí tenemos a una caricatura. Esto fue México. Luego pasamos a Bélgica, a la selección belga, quedaría en fase de grupos en este campeonato. Luego a la selección de El Salvador. La selección de El Salvador participó aquí, quedaría también en fase de grupos. Luego tenemos a la extinta Unión Soviética, una selección muy importante por aquellos años. Llegaría a los cuartos de final en este campeonato. Y una página más de los jugadores soviéticos. Y luego tenemos a la subcampeona, a la que quedó segunda en este torneo, a la gran selección italiana, muy conocida en estos años, en esas décadas, por el famoso Catenaccio, ¿no? Destacó este señor, este defensa, Giacinto Facchetti, gran defensa italiano de la vieja escuela, más futbolistas italianos, muy importantes. Italia tiene una gran tradición futbolística. Luego pasamos a la aguerrida selección uruguaya, que quedaría cuarta en este torneo, destacando a su portero, que fue el mejor del campeonato, Ladislao Mazurkiewicz, y al defensa Antilio Ancheta, entre otros futbolistas uruguayos. Luego tenemos aquí a la selección sueca, que quedaría en fase de grupos, a la selección de Israel, que también quedaría en fase de grupos. Y luego, por supuesto, tenemos a la selección campeona. Aquí les puse el equipo, ¿no? La sede campeones, en mi afán por interactuar. Acá tenemos la única figurita de un álbum Panini mundialista del Rey Pelé en actividad, ¿no? Que por supuesto fue la figura y destacó en este campeonato, así como al gran Carlos Alberto en la defensa, a Piazza de gran despliegue en este torneo, a Jairzinho, que en los 6 partidos que jugó Brasil en este campeonato metió gol en todos, al gran Gerson, que me parece no tiene el reconocimiento que debería también, fue el cerebro de esta selección, gran futbolista. Aquí la última página de Brasil, destacando también a Rivelino en ese torneo, este delantero brasileño, y eso fue esta selección campeona, ¿no? Su caricatura. Luego pasamos a Inglaterra, que llegaría en este campeonato a cuartos de final, ¿no? Acá tenemos a la selección inglesa, destacando a este legendario futbolista en ese país, Bobby Charlton, figura en el mundial anterior, donde ellos campeonaron, ¿no? Entre otros grandes futbolistas ingleses. Acá tenemos a la extinta Checoslovaquia, que quedó en fase de grupos. Luego a Rumania, que quedó también en fase de grupos. Luego la selección de Bulgaria, también eliminada en fase de grupos. Aquí a la selección de mi país, Perú, que llegaría a los cuartos de final jugando un gran campeonato. Me enorgullece haber seleccionado a Teófilo Cubías, el gran nene.
¿Qué puedo decir de esto? Siento nostalgia de una época en la que no viví. Es algo un poco difícil de explicar. En fin, ya vendrán tiempos mejores. Acá tenemos a la selección marroquí, que quedaría también en fase de grupos en este campeonato. Y por último, y no menos importante ni de lejos, a la gran selección alemana, que quedaría tercera en este torneo, destacando a este defensa legendario, Franz el Kaiser Beckenbauer, gran futbolista que marcó época en el mundo, así como a su delantero, el goleador de este torneo con 10 tantos, el gran Gerd Torpedo Müller, ¿no? Esa fue la selección alemana que quedó tercera en este campeonato de México 70. Aquí tenemos los países que faltaban, ¿no? Detallar su fase de clasificación. Aquí, por ejemplo, la selección campeona de Brasil y así, ¿no? Pues bien, aquí tenemos la contratapa. Esto fue todo con respecto a mi álbum del Mundial México 70 de Panini, reimpreso, pero ahí está en mi colección. Espero que les haya gustado el video, gracias y nos vemos en la próxima.